Toda llamada de Cristo aquí está representando que hay que dejar afanes, redes o cualquier otra cosa. El arado, en el caso de Eliseo, cada uno tiene que saber lo que va a dejar. Y aquí Marcos va a poner un gran énfasis cuando llame a Leví, y dejando las monedas le siguió. Y dejando todo le siguió, porque todo el mundo tiene que dejar para poder ir detrás de Jesús. Bien, ahora viene la otra parte. La segunda parte del fragmento es hermoso cuando ahora también dice, caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron detrás de él. Fíjense que el primero dejó cosas, las redes, y el segundo dejó a su padre. Casa, padre, todo. Esa especie de variedad. ¿Saben lo que Marcos no repite casi nunca? Los milagros ni las acciones. Por ejemplo, cuando cura un leproso, un solo leproso. Cuando cura, uno solo. Curiosamente hay 2 multiplicaciones de panes por su propio, que vamos a entender por qué después, pero en general se reserva siempre una de cada cosa. Y en una dejaron las redes, en la otra dejaron a su padre. ¿Y a cuál de los 2 había que dejar? A las redes y a los padres. Solo que en esa llamada va haciendo un completo para poder entender que hay que dejarlo todo. Otra doble llamada, aparecerán siempre citados juntos. Es la primera vez que aparecen juntos Santiago y su hermano Juan. Su hermano y Juan después aparecerán unidos a Pedro, con un trío que va a ser importante. Andrés va a desaparecer un poco de la escena. Y Pedro, Santiago y Juan van a ser los 3 que siempre van a trabajar más de cerca con el Señor y que van a estar presentes constantemente en momentos importantes, como por ejemplo en el Getsemaní, en el Monte de la Transfiguración y en muchos lugares cuando van a resucitar a la hija de Jairo. Lleva 3 y siempre lleva a Santiago, Pedro y Juan. Son como los más cercanos que después van a ser considerados columnas dentro de lo que será la vida de la iglesia de Jerusalén. Entonces se despidieron de su padre. Y todo fue decidido por el Señor. Él tiene autoridad y la confiere a quien Él quiere. Dejaron todo. Y la vida sigue ahora. Ahora con ellos 4, con esos 4 apóstoles, no sabemos si hay más todavía allí, pero aparentemente con esos 4 comienza a predicar y comienza a mostrar signos. En Galilea comienza la predicación. Y aquí ahora vemos en el capítulo 1, versículos 21 a 28, un exorcismo. Así comienza. Cada uno de los evangelios comienza los signos con algo que le afecta mucho. Para Juan, el primer signo son las bodas de Caná. Porque para él, el evangelista del amor, cuyas cartas hablan de Dios, que es amor, va a ser esencial, que va a presentar la experiencia de Dios como un encuentro de su esposa con su iglesia. Ese es Juan. Pero en Marcos va a venir el que nos viene a liberar del mal. Y por eso la lucha contra los demonios va a ser la principal presentación del Evangelio de Marcos. Así comienza con su primer signo. O sea que estas son las bodas de Caná de Juan, pero es con un exorcismo. Vamos a leerlo ahora. Dice, llegan a Cafarnaún. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Toma, aquí hay cambio de lugar y cambio de tiempo. Cafarnaún se va, es el sábado y entran en la sinagoga. Son momentos diferentes. Miren cómo dice, es como una bisagra. Llegan a Cafarnaún. Al llegar el sábado, o sea, todo el mundo va llegando, llegaron a Cafarnaún, llegó el sábado y entonces se puso allí a enseñar. En la sinagoga podía enseñar cualquiera que se considerara idóneo. No es como por ejemplo en la Eucaristía. En la Eucaristía las normas son o un sacerdote o un diácono o un obispo. En la sinagoga, para explicar las escrituras, alguien conocido podía venir y podía explicar. Jesús lo hizo más de una vez.
Acuérdense que en el Lucas abrió el rollo y explicó el capítulo 61, el Espíritu de Dios está sobre mí. Parece que él como predicaba, y dice, mire, ese predica bien, ese ha dado unos cuantos retiros. Así que vamos a invitarlo a que dé la explicación de la Escritura hoy. Y dentro de la sinagoga había un momento en donde alguien tenía que pararse y hacer una reflexión. Y parece que en ese momento llegan a la sinagoga y se ponía a enseñar. Ahí no dice que enseñaba. Seguramente era del reino de Dios. Y voy a explicar después por qué. Pero estaba explicando algo y se quedaban embelesados. No como los escribas. No era una enseñanza igual. Estaban recibiendo una palabra de consolación. ¿Saben? La palabra Cafarnaúm es una palabra compuesta. Cafar significa aldea. Y Nahum significa, es un nombre propio, un profeta Nahum, y también significa consolación. Entonces Cafarnaúm significa la aldea de la consolación. Esa es la primera ciudad que recibe la predicación de Jesucristo. La aldea de la consolación, en la sinagoga, comienza a hablar, comienza a predicar. Jesús muestra autoridad, no como la de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas se encargaban de la ley, le daban seguimiento a la interpretación práctica de la ley. También el escriba administraba la justicia. El escriba era alguien muy bien preparado, pero que enseñaba como él interpretaba la Escritura. Pero parece que Jesús enseñaba de otra manera, no como los escribas. Enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y en qué radica la autoridad de Jesús? La autoridad de Jesús radica en que lo que Él dice se hace. Que esa es la autoridad de Dios. Y Dios dijo y se hizo. Y Dios dijo y se hizo. Y cuando Dios dice, las cosas se hacen. Y cuando Jesús dice, la obra de Dios se cumple. Y va a ocurrir dentro de un momentico. Se va a revoltear un hombre dentro de la misma sinagoga. ¿Entienden lo que pasa aquí entonces? Dice aquí, había precisamente en su sinagoga un hombre poseído. Se metió uno, se coló uno. Y un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. ¿Y qué se puso a gritar? ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Y Jesús entonces le conminó diciendo, cállate y sal de él. El lenguaje aquí es intenso. Aquí de repente, de una escena tranquila que está enseñando, de repente se revolteó la cosa, el espíritu inmundo, y entonces le grita al Señor. O sea que interrumpe la homilía del pobre Jesús y comienza a gritarle. Y el espíritu inmundo se percata de quién es Jesús y hace dos cosas. Se defiende y también reconoce quién es Cristo. Aquí hay dos cosas que se llama la defensa. Y aquí hay dos preguntas. Y la primera es una pregunta de defensa y la segunda es una identificación. O sea, una confesión de Jesús. Sabe quién es Jesús. Reconoce quién es. Dice, ¿qué tenemos contigo? Esa es una palabra dura. Es una palabra que uno dice que yo no tengo nada que ver con tu obra. No tengo nada. Eso es, ¿qué tenemos contigo? Es importante porque así le va a ocurrir en diferentes lugares. Por ejemplo, en 3:11 le va a ocurrir lo mismo. Ven, abran 3:11. Y entonces los espíritus inmundos al verle se arrojaban a sus pies y le gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero él les mandaba que se callaran. Y en 5:7 igual. Óigame, parece que él viene como con una gran sorpresa y los demonios son los que dicen, ese es, cállese loca, que todavía no es el momento. Y él manda a callar a los que le reconocen. Ellos reconocen quién es Jesús, reconocen su identidad. ¿Qué tenemos contigo? En plural. ¿Qué quiere decir ese plural? ¿Qué tenemos contigo? Significa que es toda su raza, la raza de espíritus, que no tiene nada que ver, que no tiene nada que identificarse con Jesús, no quiere saber de él. Y por tanto ahora reclama, ¿qué tenemos que ver contigo? Has venido a destruirnos. O sea, no solo a la sinagoga, sino a la misión de Jesús. Jesús no vino a la sinagoga a destruir el espíritu inmundo de ese hombre. El espíritu inmundo está reconociendo la obra de Jesús. Ha venido a destruir a los espíritus inmundos. Ha venido a purificar el mundo. Por eso con esas preguntas se está defendiendo.
El espíritu inmundo se quiere defender. Y entonces le dice, ¿qué más le dice? Después dice, sé quién eres, en primera persona. Sé quién eres. Versículo 24 en la segunda parte. Sé quién tú eres, el santo de Dios. Y le mandó a callar. Jesús de Nazaret le llamó. La frase entera es: ¿qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Acuérdense que la palabra Jesús, Nazaret, tiene que ver con la palabra nazireo, consagrado. Y aquí hay una palabra interesante. Cuando se usa la palabra Jesús de Nazaret, también se puede llamar Jesús el consagrado, es el santo. Aquí hay una expresión donde obedece mucho a la expresión. Hay una expresión muy lineal cuando dice: tú eres Jesús de Nazaret, el nazireo, el que ha sido consagrado, y tú eres el santo de Dios. Y aquí hay una confesión de toda la realidad de Jesús ahí metida. El santo de Dios, el consagrado. Y él manda a callar, cállate. La misma orden que le da a la tempestad cuando en 4:39 se desatan los vientos y le dice: calla, enmudece. Y también parecido en 9:25. Aquí comenzó el misterio mesiánico del que le hablaba al inicio del Evangelio de Marcos. El misterio mesiánico en donde no quiere que se predique a Cristo quien no sabe quién es Cristo. Porque el Mesías es otra cosa. No es solamente aquel que viene a liberar al pueblo de Israel de los romanos. El Mesías tiene una dimensión mucho más allá, y los que confiesan a Jesús Mesías sin entender quién es Jesús, no entienden la misión completa de Jesús, que ha venido a liberar del pecado a la humanidad. No ha venido solamente a liberar exteriormente al hombre, sino en lo profundo de su interior. Y aquí comienzan los rasgos del misterio mesiánico. Versículo 27. Todos, y agitándolo, el Espíritu dio un fuerte grito y salió. Y todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿y qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad. Aquí está la autoridad. Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Suena tan divino eso? Parece Dios. Él manda, y lo que Él manda, le obedece. Eso es autoridad. Y bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región. Interesante aquí. ¿De dónde viene la autoridad de Jesús? De que lo que Él dice se hace. Él manda al espíritu inmundo a salir, lo que nadie se imaginaba que alguien podía hacer, y de repente mandan a los espíritus que se vayan fuera y se van. Lo demás, los escribas decían: los espíritus inmundos son malos, los espíritus inmundos son malos, y ahí estaban los espíritus inmundos. Pero este es el primero que tiene autoridad sobre ellos. No predica de los espíritus inmundos. Él viene a tener la autoridad sobre ellos. Esa es una doctrina diferente a los escribas. Los escribas explican la ley. Jesucristo viene a cumplir.